En los inicios fue un fracaso. Los mexicanos somos anfitriones. Te dan lo mejor y se desviven por darte lo mejor. Lo mismo que haces en tu casa es lo que tienes que hacer aquí en las mesas con tus clientes. Empezando porque no empezamos como un restaurante. El escuchar a los clientes, cambiar, sí decir qué quieres hacer, pero hay que entender que seas bueno. Invertíamos y seguimos casi invirtiendo todo en nuestros clientes. Cierra, no abras, mejor cierra y cuando estés listo abre. O sea, equivocarse está bien. Si no te equivocas, pues no vas a aprender nunca nada. Increíblemente uno cree que en provincia, en las costas, vas a encontrar mejor marisco que aquí en la Ciudad de México. Y no es cierto. Esto es Familia Laboral Podcast. Yo soy Oscar Rodríguez y en cada episodio entrevisto personas como tú y yo, donde hablamos de sus historias y experiencias de vida profesional, para que tú las conozcas. El episodio de hoy se llama Cuando el hogar y la oficina comparten la mesa. Y para eso hemos invitado a Charles Apanzumian, que es el CEO de Grupo Fishers, y hoy nos va a platicar cómo de 4 mesas en el Estado de México llegó a tener una cadena de restaurantes internacional. Y recuerda, tú puedes ser él. Charles, bienvenido. Gracias por estar aquí. Un placer platicar contigo el día de hoy. Gracias, mi querido Oscar. Pues como siempre, amigos de hace muchos años, colaboramos en muchos proyectos y feliz de estar aquí contigo y poder participar con nuestra experiencia. Un placer platicar contigo siempre. Y oye, platícanos, cuéntanos, ¿cómo es que Fishers, de un pequeño restaurante, llega a ser una cadena de restaurantes internacional? Llévanos al inicio. Empezando porque no empezamos como un restaurante y en los inicios fue un fracaso, como muchas de las historias de éxito. Empezó por una necesidad de mi papá de sacar a la familia adelante. Mi papá fue empresario toda su vida, fue zapatero, nada que ver con el tema de restaurantes, pero por cuestiones de la vida, mal, bien, fue sub y baja toda su vida, hasta que en el 89 ya dijo, ya se nos acabó todo, familia, no hay nada, tenemos que volver a empezar a hacer algo. Él tenía 55 años. ¿Cómo es ese momento en tu casa que les dice, oigan, pues se acabó? Pues ya lo habíamos vivido, ya lo veníamos viviendo, no de un día para el otro se acabaron el pan dulce, ¿verdad? O sea, fue una época en la cual pues veníamos en decadencia. Sí lo podían visualizar Sí, ustedes. sí, claro, lo veíamos desde que los cambios de domicilio, los coches, el dinero, los viajes, las comodidades, evidentemente lo fuimos viviendo todo. Yo en ese entonces ya iba a la náhuac, pues no había para pagar la colegiatura, no me la pagaban, o sea, ya se veía, ya se sentía. Entonces mi papá dijo, bueno, vamos a empezar un negocio de una coctelería. Mi papá siempre fue muy marisquero y abrimos un pequeño local en Naucalpan, que fue para lo que le alcanzó, donde encontró, nada más que encontró un lugar con mucha afluencia. Estábamos enfrente de la delegación de la delegación de Naucalpan, estaba la Relaciones Exteriores, ahí sacaban pasaportes, había licencias, había mucho flujo en esa calle, había mucho movimiento, estaba tránsito, había mucho movimiento. Entonces ahí empezamos el negocio, nos dijo, ¿me ayudan? ¿Se suben al barco conmigo? ¿O qué hacemos? Pues evidentemente mis 2 hermanos y yo, mi mamá también, por supuesto, pues nos sumamos al proyecto, porque pues no nos quedaba de otra. Ya era una cuestión de sacar a la familia para poder salir adelante, para poder seguir estudiando, para poder que mis papás estuvieran mejor, otra vez volver a respirar. Y así empezamos. El concepto de mi papá en un principio, pues fue un fracaso, porque no funcionó su idea del Fishers, de hacerlo todo muy ¿Casual? no casual, era un fast food, Ah, muy tipo San Francisco, lo quería hacer todo en desechable y muy bonito. Con 4 mesas. Con 4 mesitas, no había ni empleados, ahora yo estaba en los cócteles, mi hermano en la caja, mi papá en la cocina con mi mamá, así empezamos.
y pues, fue un fracaso. Pero después, pues, evidentemente seguir trabajando, trabajando, escuchando a nuestros clientes, fue como pudimos empezar a salir adelante y empezar a hacer los cambios que se necesitaban para poder satisfacer a los clientes, porque no les gustaba comer desechable, querían, pues, un tarro. Y, pues, en vez de seguir enfrascados en el concepto de mi papá de: "Aquí es desechable porque yo quiero", pues no, pues, si los clientes, los policías, el abogado quiere un tarro y quiere una cuchara, pues dale un tarro y dale una cuchara. Entonces empezamos a escuchar al cliente y ese fue, yo creo que lo más importante de la historia, el escuchar a los clientes, cambiar y evidentemente pues, no sé si la primera o la segunda parte más importante es la unión familiar, porque si nosotros no hubiéramos estado unidos con mi papá y mi papá solo, claro que hubiera salido adelante, pero hubiera sido otra historia. No es la misma historia. eh, entonces, muy importante esa parte de que estuvimos juntos siempre. Oye, y con esto que dices, digo, me queda clarísimo por lo que me ha tocado ver, esa unión familiar. Eh, Cuando tu papá tuvo que partir, pues hay un momento en el que él tomaba todas las decisiones. Claro. ¿Qué pasa en tu casa, en la mesa, para decir de aquí en adelante hay que hacerlo de esta manera? ¿Cómo se asignan los roles? Ya estaban asignados, porque mi papá fue muy inteligente en su tiempo, ya cuando mi papá nos dejó y se tuvo que ir, cuando se fue, cuando nos dejó de este mundo, Sí. ya había acomodado todo. Pero la historia viene desde atrás, porque yo qué más quisiera volver a vivir esos tiempos en los cuales trabajábamos mis hermanos, mi mamá y papá, y llegaba el domingo, acabábamos de trabajar y a cenar a casa de mi mamá, la familia juntos, a platicar de lo que pasó en la semana. Era realmente esperábamos el domingo para sentarnos en la mesa a cenar, mi mamá nos cocinaba y compartir esa mesa. Evidentemente, pues, después con los años siguió siendo todo el tiempo en las comidas, cenas con mi familia, siempre el tema era el negocio, el negocio, el negocio, el negocio, el trabajo, el Fishers, ¿qué vamos a hacer? Y esa fue una parte importante que la pudimos manejar, porque no es fácil estar trabajando con tu familia, con tu papá, con tus hermanos, con tu mamá, y aparte después de salir de trabajar y llevar ese mismo tema a la mesa, como tú dices, a las cenas, a la comida, al desayuno, en cualquier momento el tema era el Fisher. Oye, ¿cómo le hacían? O sea, a lo mejor en tu casa se peleaban y salían enojados, y luego cómo en el trabajo seguían enojados o viceversa. Pues no, evidentemente como todo, habían fricciones, enojos, yo tuve muchas diferencias con mi papá y por supuesto por la diferencia de edades, la diferencia de pensar. Y yo la primera vez que metí una computadora que se me ocurrió, una computadora, y mi papá una computadora, me fue como en feria, pleito con él 6 meses. Cuando metimos una máquina lavalosa, pleito, no, se lava mal, pleito. Son diferentes maneras de pensar y de trabajar en diferentes tiempos, que hoy en día yo también lo vivo, ya con mis hijos, que mis hijos ya son adolescentes, también la manera en la que ellos piensan ya es muy diferente a la mía. Entonces, pero esa experiencia, lo que pasó con mi papá, ahora me ayuda para ser mucho más receptivo, mucho más empático con mis hijos y decir: "Ya las cosas son diferentes, no es como yo pienso". Que con mi papá me pasaba yo, él no era tan empático conmigo, ni yo con él. Entonces, eso fue una experiencia que hoy ya me ayudó. ¿A tus hijos ya los estás metiendo en el negocio? Sí, ya está, pero evidentemente traen otra mentalidad, otro ritmo, son muchas otras generaciones, ya pasaron muchos años. Cuando yo empecé hace 35 años, no es lo mismo hace 35 años que ahorita. No había teléfonos, no había nada, no había distracciones, era otro tiempo, otro México, Claro, otro mundo. claro, claro, claro. Buenísimo. Oye, y hay un crecimiento de la compañía. Sí, por supuesto. Y Eh, y regresando a lo que me dijiste de cuando se fue mi papá, ya los había dejado muy organizados. Hace muchos años él ya nos dejó cada quien en sus puestos, a mi hermano en la administración, yo en la operación, mi hermano Gabriel también en la operación, producción, en diseño.
mercadotecnia, cada quien tenía sus roles en la compañía. Y ya antes de que nos dejara, ya estaba todo arreglado. Ya las decisiones realmente las tomábamos nosotros, evidentemente también con su aprobación, porque siempre queda, ¿no? Porque si, mira, yo decidí, pero estabas en la mesa cenando y decía, pues no, tiene que ser así, empezaban los problemas, los pleitos, te enojabas, pero pues era parte de. Hoy en día que ya no está con nosotros, pues, no es que haya un arrepentimiento, pero dices, ¿qué razón tenía mi papá? Como es la frase de la frase de siempre, ¿qué razón tenía? Te digo, te das cuenta ya demasiado tarde. Ya. Bueno, No, bueno, en su tiempo, en su tiempo, ¿no? fue un gran aprendizaje el que le tuvimos, pero luego dices: "Caray, carajo, ¿por qué no hiciste más caso? ¿Por qué fuiste por qué tan renuente? ¿Por qué buscar siempre el conflicto y no decir: "Sí, papá, tienes razón"?" ¿Cuál fue el mejor aprendizaje que tuviste de tu papá y que es su legado el día de hoy? Pues son muchos, no nada más, no es uno, son muchos valores. El la honestidad, el decir la verdad, esa yo creo que fue de lo que más me sirvió. Cuando te platiqué que estaba en la náhuatl, que en la carrera de administración turística no alcanzaba para pagar las colegiaturas. Y le digo: "Papá, oye, si no pago, no me dan derecho al examen final, saca cita con la contadora". Saqué cita con la contadora. Le digo: "Papá, pues ya vas, atiéndelo, ¿no? Pues arréglalo". Me dice: "No, yo no voy a ir, yo tengo que trabajar, tengo que ir a la villa a comprar marisco, vas a ir tú". ¿Yo qué voy a hacer? Yo estaba acostumbrado que tu papá te resuelve. Y ahí me dijo: "Habla con la contadora y dile la verdad. Dile por qué no podemos pagar, porque empezamos un negocio nuevo, nos fue mal, estamos trabajando, tú quieres seguir estudiando, tú trabajas, estudias y pero sí le vamos a pagar. Dile la verdad, dile la verdad". Y eso fue lo que le dije a la señora contadora. Oiga, pues pasó esto, no tenemos, pero le vamos a pagar. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué te digo? Agradezco lo que me estás diciendo. Le dije la verdad. Claro. Y me dijo, ¿cuándo? ¿O qué cuándo me pagas? Pues yo creo que la semana que entra. Perfecto, presenta tu examen. Fui con mi papá, oye, pa, que la semana que entra le pago. Me dice, sí, perfecto, me dio el cheque. Me dice, pero dile que no lo cobre porque no tiene fondos. Tú le avistes cuándo. Y le digo, "Pues, ¿cómo le voy a decir eso? Si dile la verdad, que no hay nada peor que no decirla". Le di el cheque a la señora contadora. Oiga, pero sabe que no tiene fondos, pero cuando tenga, yo le voy a avisar para que lo cobre. ¿Sabes qué me dijo? Pues agradecida. O sea, gracias, perfecto, no lo cobro, aquí lo guardo, tú avísame cuándo lo cobramos. Pues el aprendizaje de decir siempre la verdad te va a abrir puertas, siempre. De hecho, en algunas ocasiones me tocó platicar con tu papá y para él lo que era la honestidad y la honradez eran como que sus virtudes principales del negocio, ¿no? Que son diferentes valores, la de la honestidad, pues evidente que es hablar con la verdad, y ya la honradez es otro tema. Claro. Y él decía que teníamos que ser, tanto la honradez, con los clientes y los clientes con nosotros. Él dice: yo no le puedo cobrar de más a un cliente, pero tampoco le puedo cobrar de menos. Pues hay que ser justo en lo que es". Oye, y este legado que ha dejado tu papá, ¿cómo lo has podido compartir y que sea una realidad hacia abajo, hacia el que limpia las mesas? Pues no ha sido fácil, es muy complicado, Claro. porque el transmitirle realmente tu sentir, lo que uno es a los demás, es muy complicado, es muy difícil. Claro. Antes era más fácil, gente que empezó con nosotros, tenemos muchos miembros del equipo que tienen 25, 30 años, entonces vivieron lo que era esa experiencia, vivieron lo que era el Fishers en un principio y es diferente. Pues ya están grandes, pues también están cansados. Y las nuevas generaciones, los nuevos que entran hoy, transmitirles ese sentimiento de ser anfitrión, de qué tenemos que hacer, de desvivirnos, de la sonrisa, de que primero es el cliente.
y lo único es el cliente, lo más importante, ¿no? Es complicado, pero ¿qué hay que hacer? Pues todos los días, trabajar, trabajar, repetirlo, repetirlo. Ahorita que habla de esto, ¿cómo nace la frase esta de que siempre la han dicho, que hay que atender al cliente como si estuviera en su casa? Es tan fácil, lo pregunto yo ahí en reuniones con la gente de salón. A ver, chavos, ¿qué es ser anfitrión? Se le repetimos la palabra muchas veces. Aquí hay que ser anfitrión. Y dice, no, pues ser anfitrión es atender bien y hacerlo muy bien y como en tu casa y como... Y siguen dispersos en el entender qué es la palabra ser anfitrión. Y yo lo que les digo es ser anfitrión es compórtate como si estuvieras en tu casa con tus invitados, tu familia, tus primos, tus amigos. Lo mismo que haces en tu casa es lo que tienes que hacer aquí en las mesas con tus clientes. De aquí no tiene nada que ver el tema socioeconómico, si tienes mucho, si tienes poco, porque luego nos pasa hasta en las casas más humildes. Los mexicanos somos anfitriones. Te dan lo mejor y se desviven por darte lo mejor. No importa cómo te lo den, pero te van a dar el mejor vaso y si es desechable, pues va a estar limpio, la mesa está limpia, te ofrecen comida, o sea, te hacen sentir, te hacemos sentir los mexicanos, a los que invitamos a tu casa, de una manera especial. Eso es ser anfitrión. Lo mismo que haces en tu casa, hazlo aquí con los clientes. Lo mismito. Pon tu mejor mantel, vístete bien, estás limpio, o sea, la mesa, el baño, todo está perfecto, te preocupas. Ni modo que te vas a invitar a tu casa, Oscar, y pues, la cena va a estar fría, o no hay hielo, Claro, o el vaso está sucio. Pues no, ¿verdad? Me das lo mejor. por Eso es supuesto. eso es lo que tenemos que hacer en las mesas, dar lo mejor. Y esto ha hecho que tu negocio crezca. Sí, por supuesto, nos ha Entonces, ayudado háblanos un muchísimo. poco del crecimiento. ¿Cómo, vamos a empezar, cómo deciden, oye, las 4 mesitas se convirtieron en un restaurante allí en Mexicas? Y luego, ¿cómo deciden irme a Lomas Verdes? Luego a Polanco, etcétera, ¿no? Pues bueno, para empezar, nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos. No, yo no me imaginé ese crecimiento. Pues cuando ya el primer Fisher de México en Naucalpan, lo crecimos a la parte de atrás, a la parte de arriba. Ya de 4 mesitas lo convertimos en 40 mesas, 45. Salió la oportunidad ahí en Lomas Verdes de un local, la tomamos y yo creo que pensé que fue el peor error. Bueno, en un principio estábamos muy contentos, pero ya que abrimos, pues por supuesto que la operación nos rebasó. No es lo mismo duplicar la operación de un día para el otro, fue un gran No reto. estaban preparados. Pues no, pensábamos que sí, pero no es tan fácil porque no entendíamos. Ya hoy en día, a lo mejor abrir uno, ya tenemos los protocolos, los manuales, es mucho más fácil abrir un lugar. Para ese entonces era duplicarse. Para nuestros amigos que nos están viendo, ¿qué les aconsejarías si quieren crecer y se enfrentan a este tema? Va a pasar. O sea, el error va a existir. No tienen ningún problema en que se equivoquen. Nosotros nos equivocamos en abrir de esa forma pensando que ya éramos muy fregones y podíamos, pero había clientes que nos decían, cierra, cierra, no abras, mejor cierra y cuando estés listo abre, pero no puedes abrir y estar cometiendo error tras error, que así nos pasaba, en la cocina, en el salón, pues fue otra vez replantearnos, teníamos pura gente nueva ahí, entonces ya dividimos a los viejos de Mexicas con los de Lomas Verdes, separamos personal, empezamos ya con una estrategia diferente Compartir la y experiencia. empezar a trabajar. Entonces, no está mal equivocarse, ¿eh? Nosotros nos equivocamos. Claro. Ya Es la abrimos forma de aprender. Polanco y también nos equivocamos porque fue un monstruo ya de 80 mesas. En Polanco ya fue un boom, ahí fue cuando empezamos a despegar. Pero bueno, es aprender y corregirte. O sea, no pasa nada con equivocarse. O sea, equivocarse está bien. Bueno, si no te equivocas, pues no vas a aprender nunca nada. Claro. Está Pero bien luego llega el equivocarse. momento en el que decides salir de la Ciudad de México y a la metropolitana. Sí, como decimos, irnos a ¿Cómo es Polanco. ese momento? Pues no, y aparte hay un muy buen cliente nuestro que nos dijo, váyanse a Polanco, tengo un local. Dijimos, no, pues no tenemos los recursos económicos, no hay, Polanco ya son otras ligas mayores. Y nos conocía, nos quiere mucho, y nos dio las llaves. Ten, ahí está el local.
no hay traspaso, no hay nada, ábranlo. Pues entonces ya después con Friends and Family empezamos a conseguir el dinero y se abrió Polanco. Y ahí fue el momento del boom de que ya empezamos a explotar diferente, ya nos conocieron de otra manera, hicimos cosas muy nuevas, muy innovadoras para la época, porque en esa época, desde que abrimos, el comer mariscos y pescados y mariscos para los jóvenes, pues no existía. O sea, el pescado y marisco era, pues, con tus papás a ciertos lugares, pero no era tú de ir un fin de semana, un viernes, a comer con tus cuates, mariscos, no existía. Entonces, lo hicimos diferente, la manera en la cual presentamos los platillos, las recetas, el lugar, la frescura, el cómo atendíamos. De hecho, lo que a mí me ha tocado escuchar de amigos es, oye, es un lugar donde puedo ir a comer y a tomar. Cuando está separado de esos conceptos, ¿no? Yo nada voy a comer acá o voy a tomar acá. Y eso lo han logrado muy bien. ¿Cuál fue ahí el...? Junto con pegado. Sí, evidentemente, un lugar lo define, pues, primero la comida y la bebida, porque es como tu catálogo de ventas, es tu menú lo más importante que tienes que tener. Lo más importante, así fue como empezamos. La comida era lo más importante. Y luego, pues, vino con la bebida. Y luego el tema de cómo, pues, empezamos a ofrecer la bebida, pues, no existía en México. Servir al la vista del cliente lo que cada quien quisiera, no existía. Pero tampoco fue un producto de la imaginación nuestra de, vamos a innovar en la bebida, sino fue también parte de una experiencia de cómo sucedieron las cosas. Y te voy a explicar por qué. Cuando primero nos dieron la licencia de alcohol en Fisher Mexicas, según mi papá de la delegación, que el licenciado Mario Ruiz de Chávez, que era el presidente, le dio la licencia, dijo: ¿y ahora qué? Pues agarró una cartulina, puso bar, pues él era zapatero, muy de zapaterías, poner las cartulinas fosforescentes y la pegó en el mostrador. Fue a la barrotería de al lado, compró una de Bacardí, una de ron, una de tres, cuatro botellitas para lo que le alcanzó. Y las puso arriba del mostrador. Le llegaban los clientes: oiga, señor, ya tengo bar. Pues, a ver, dame una cuba, dame un whisky, dame lo que fuese. Pues yo no sabía, nadie sabía de que una botella tiene 32 onzas, ni de que hay que sacar 2 onzas por bebida y el costo y no sabíamos de eso. Entonces, ¿qué haces? Yo en mi casa, si tú me pides agua de tomar, pues saco la botella y, pues, tú dime hasta dónde. Y aparte no había un barman. Entonces, en la misma le agarramos la botella en la mesa y, pues, señor, pues, usted dígame hasta dónde. Y Y luego, así empezó. claro. Ya después cuando crecimos y pusimos el bar, dijimos, se queda lo mismo. Ya la gente estaba acostumbrada a que le servíamos en la mesa hasta donde él quisiera. Y se quedó y sigue hasta el día de hoy. El cliente puede pedir su bebida hasta donde cada quien quiera. Porque aparte mi papá decía, o sea, el mejor negocio que hay es el alcohol. Es donde más le gana a todo el mundo los restaurantes. Pero te cobran una Cuba en 140 pesos, para que aparte te la den así chiquita y con un poquito de agua, pues no se vale, pues dale lo que quiera, no importa, de todos modos va a ser negocio, pero dale al cliente lo que quiera. Y así seguimos. Honestidad, así de claros. El alcohol deja dinero, más que la comida. Pero tú no castigues al cliente, dale lo que quiera. Y si en vez de una botella que tienes que sacar, como todo saca, 16 o 18 cubas, si salieron 10 o 12 u 8, porque no importa. O sea, no importa. Oye, voy a regresar al tema del negocio. Te decía, ustedes en algún momento deciden irse a provincia. ¿Cómo es ese momento? Porque ya es salir de aquí de la ciudad. Pues empiezan ya las ambiciones, empiezas a pensar, que empiezas a imaginar, empiezas a soñar, a querer volar. Y el primero que abrimos fuera fue en Ixtapa, abrimos Puebla, que Ixtapa todavía sigue, y también fue un gran reto, porque no es lo mismo estar aquí en la ciudad controlado que irte fuera, Claro. y aparte conseguir el marisco. Pero aparte, increíblemente uno cree que en provincia, en las costas, vas a encontrar mejor marisco que aquí en la Ciudad de México. No. Y no es cierto.
porque aquí se concentra de toda la República y aquí tienes acceso a todo. Tú vas a Acapulco y no hay lo del Golfo. Tú vas al Golfo y no hay lo del Pacífico. Tú vas aquí en la parte del Golfo y no hay las almejas de Baja California. Claro. ¿Y por qué Ixtapa? Porque era uno de nuestros caseros, que nuestro casero de Polanco, de Santa Fe, nos invitó a un proyecto de allá, pues entramos para allá. Pero en ese entonces Ixtapa estaba muy bien, y estaba la Marina, eran muchos negocios, ahorita ya no hay nadie, estaban nada más ahí nosotros solitos. Que por cierto, te aventaste una inauguración fabulosa. Fueron 3 días. O sea, yo tuve oportunidad de estar y qué inauguración. 72 horas. Ujú. Pero es en lo que invertimos. O sea, no invertíamos en publicidad ni mercadotecnia de revistas. No. Invertíamos y seguimos casi invirtiendo todo en nuestros clientes. O sea, qué mejor, ¿para qué hacemos espectaculares y anuncios en revistas? Ya abrimos Ixtapa, mejor todo ese dinero lo invertimos en un fiestón de 72 horas que hicimos en Ixtapa, que tú fuiste, que fue una locura. Una locura, una locura. Yates, torneos de golf, concursos. Y además los 72 premios horas. que viste, los que ganamos, por ejemplo, en el torneo de De golf. todo. No, o sea, fabuloso. Inviertes en ellos. Hay que invertir en el cliente, directamente en él. Por ejemplo, la barra de cortesía. La gente espera y te damos de tomar todo lo que quieras. Invertimos en él. Prefiero invertir en eso, en darles la bebida servida en la mesa, lo que ellos quieran. Invertir en el cliente. Oye, y luego pues ya tienes más aperturas en el país, pero de repente, por ahí existe algún intento de abrir afuera y que no se pudo materializar. Abrimos en Miami hace muchos años un lugar muy chiquito, pero se dio porque buscamos registrar el nombre de Fishers en Estados Unidos y curiosamente no había un Fishers en Estados Unidos. Entonces registramos el nombre y lo estuvimos pateando año tras año, que si no usas la marca, la pierdes. Entonces, pateándola hasta que el patente nos dijo, si no la usas, pierdes la marca. Entonces, por no perderla, agarramos un local chiquito, mal ubicado, para ponerle Fishers y abrirlo. Entonces ahí te visto una visión de negocio a futuro. Sí, claro, sí, 100%. Nada más que no bien aterrizada, porque no puedes abrir con la marca y abrimos en un lugar no indicado, no buena ubicación, malo y pues estaba cuchito. No era el Fishers como tal. Entonces, pues ahí aguantó como 3, 4 años, pero no era, y ni siquiera estábamos nosotros atendiendo el negocio. Seguramente si hubiera ido con mis hermanos, con mi papá a atenderlo, hubiera sido un éxito, ¿no? Estaba en manos de terceras personas y que no cuidan el negocio como. O sea, que una recomendación para los que nos escuchan, nos ven, es hay que Planearlo Ujú. y hacerlo. Y si vas a encargarlo a una tercera persona, está bien, pero siempre y cuando esté bien preparada, bien capacitada y tenga tu mismo ADN. O sea, sepa exacta lo que hay que hacer. Oye, luego hubo un intento ahí de Las Vegas, ¿no? Con el César Palace. También con el Caesars Palace, nada más que vino el tema ahí del tema financiero en Estados Unidos, se cayó todo el proyecto, la decisión, y ya no se hizo. Y qué bueno que no se hizo, que si se hubiera hecho, yo te hubiera ido a vivir allá, descuidas aquí, todo pasa por algo, o sea, todo pasa por algo y hay que agradecerlo. Qué bueno que no se hizo, qué bueno que no sucedió. La vida como que te va acomodando las cosas y nada más hay que entenderlas, el por qué te llega y cómo te llega, Ah, ¿no? todo este crecimiento pues, requiere hacer una inversión de un buen número de dinero, ¿no? ¿Cómo perdiste el miedo a estar invirtiendo? ¿Tenían socios al principio? No, y todavía los tenemos. Ujú. Pues no, pues es perderle el miedo. ¿Cómo lo perdiste? Pues con los primeros negocios, que Ujú. pedimos dinero a amigos, a familia, a la que le quisiera invertir, y damos unos rendimientos Altísimos. altísimos y el negocio salía. Y en ese entonces mi papá decía, más vale mejor pedir prestado, que sea caro, pero les pago después de 1 año, 2 años, y adiós, ya no son socios. ¿Para qué quieres un socio que el socio lo tienes toda la vida? Ya después ya cambió, que fuimos creciendo y pues sí, ya no podíamos andar nada más recurriendo a préstamos
de Friends and Family, y empezamos ya a ser socios a esos Friends and Family, y ya que le entraran como socios al lugar. Y hoy en día la mayoría de las unidades así funcionan, Y ahí como socios. en esas sociedades, ¿cuál es tu principal recomendación? Que el socio no se meta, que no se meta, Ajá. que no se meta. Y eso es lo que ha funcionado, Que te deje a ti que no se operarlo. meta. Y fuimos muy claros. Son sociedades de coinversión en la cual yo opero, yo administro, yo hago, tú no haces ese dinero, tú no haces nada. Porque si empezamos a que se empiecen a meter cada quien a opinar, a decir, es lo que Diferentes no ideas. funciona con las sociedades. Es el gran problema de las sociedades. Entonces, mientras se entienda cuáles son las obligaciones de cada quien, ya. Pero si con tantos socios que tenemos y a cada quien lo dejamos que empiece a meterse, a intervenir en la operación, a decidir, a escucharlos, pues no funciona, ya el concepto no podría estar. Y ha sido Que muy sí se les exitoso. escucha, claro, se les escucha y por supuesto que hay que hacer, pero de ahí a dejarlos que intervengan directamente en las operaciones, o en la carta, o en lo que hay que hacer, eso no se puede. Entonces, eh, el éxito de haber tenido socios, y tenemos muchos socios, es ese: confiar en nosotros, te repartimos tus dividendos, tu utilidad, y adiós, pero no te metas. Si entre nosotros, entre hermanos, familia, ser socios es bien complicado. Es muy difícil con mis hermanos, con mi papá, es complicado hoy en día, y luego ya vienen los hijos, imagínate, se complica muchísimo. ¿Cómo equilibran esos temas familiares, ¿no? Porque deben ser muy complicados para no combinar lo familiar con lo personal que decía hace un momento, ¿no? Pues es que ya hoy en día ya cambiaron mucho las circunstancias, ya no somos los que teníamos 30, 40 años, eh, ya tenemos 55, 56 años, ya cada uno va cambiando su vida. Mi hermano Simón, pues, ya no está en la compañía, mi hermano Simón ya vive en Miami, nomás estamos ya mi hermano Gabriel y yo, bueno, está Manolo, pero si mi mesa antes de operación estaba llena, mis hermanos, mis primos, el otro, ya no hay nadie. Entonces, se va quedando vacía la mesa. Entonces, hay que ir viendo cómo repones esa mesa. Nada más que todavía nuestros hijos, pues, todavía no les falta muchísimo, eh, que aprender, que aportar. Entonces, estamos en una situación en la cual hay que ver qué se hace. Ya no es lo mismo. Pues, sí hay diferencias, ya cada quien piensa diferente. Entonces, es importante. Mi mamá también ya está mucho más grande, ya crecen los hijos. Entonces, ya el tema del negocio familiar y esa idea de, es que se va a heredar para generaciones, Ya no. no, hay que ser también realista y entender si este fue un negocio familiar que vino de mi papá, empezó con nosotros, pero el querer o pensar que el negocio puede seguir, para la siguiente generación de nuestros hijos, ese ahí donde está más complicado. Entonces, antes de ello, pues, hay que tomar decisiones de ver qué hacer, porque sucede. Y si eso sucediera, el negocio ya empieza a a a tener dificultades. Y es lo que pasa, pues, no estoy diciendo cosas nuevas. ¿Cuántas historias hay de que las nuevas generaciones llegan al negocio Claro. y se lo acaban? No se lo acaban porque quieran, sino porque ya no hay esa misma. No es lo mismo, por ejemplo, en nuestro caso, que yo aprendí de mi papá desde cero, desde que empezó el negocio, chiquito, y viví unas carencias, tuve unas experiencias, viví un momento diferente. Y El desempeñaste pretender todos los puestos, ¿no? todos, y pretender que ahora en día nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos para que entiendan el negocio, no puede ser. O sea, yo con mis hijos les digo: "Oye, es que yo iba todos los días con tu abuelo a las 4 de la mañana, 5 le llevaba la viga, me iba a la náhuac, regresaba a trabajar, sábados, domingos no salía, o si salía a las 3 estaba de la mañana estaba de vuelta y me despertaba a las 7". O sea, y tuve unas carencias difíciles, y la viví, muy complicado, de mucho trabajo, siempre me ha gustado. Pero la respuesta de mis hijos, una vez uno me dijo: "Sí, papá, ese fuiste tú, eso te tocó a ti, a mí ya no me tocó eso".
Entonces es bien complicado que ellos hacerlos trabajar o que vivan lo que yo viví o lo que yo hice, no, es bien complicado. Entonces ya no entienden bien la filosofía o el inicio del negocio como tal. Entonces, muy complicado. Muy complicado. Y lo has hecho bastante bien porque ha ido avanzando. Y entonces, con todo esto que me estás contando, ¿cómo es el momento en el que deciden salir fuera del país? Internacionalizar a la empresa, ¿no? A Pues fue a Features. partir de la pandemia, pues en la pandemia también vinieron muchas ideas, muchas cosas. Tenemos ahí a 2 socios que era Nino, que estaba en la parte de operaciones, a Lalo en alimentos y bebidas. Y dijimos, pues no, pues ya hay que empezar a ver por otros lados, a buscar en otros países. Todo les propuse, a Lalo Noriega le propuse que se fuera a Europa, a abrir Fishers, a Nino Estados Unidos, y dijeron que sí. Entonces, también ahí nos quedamos, Sí, con la mesa vacía, claro, porque se fueron 2 grandes piezas de la compañía, importantísimas, claro, claro. ¿no? Y pues ya sí se decidió, y ya cada quien está haciendo sus proyectos, Lalo por allá por España, Nino por Estados Unidos, pero ya aquí nos quedamos también, pues, cojos, o sea, te faltan ya dedos. Sí, esto que acabas de decir está claro porque algo que se percibe es en la pandemia, más del 20% de restaurantes del país cerraron. Y ustedes no. Se enfocaron en ese crecimiento, en esa expansión, y aparte no cerraron. Así, ¿Cómo lo hicieron? eso es ahora sí que con mucho entusiasmo y sin saber mucho qué iba a suceder, porque, pues, no darse por vencido y en vez de hacerte más chiquito, pues, mejor darle para adelante y seguir creciendo y seguir invirtiendo. Seguimos invirtiendo, abrimos muchos lugares también aquí en México y seguir creciendo y aparte, no despedir a gente, seguir con ellos trabajando, que a lo mejor también fue un error, porque luego esta parte de no voy no voy a reestructurar, me quedo igual, me mantengo, sigo creciendo. Pues sí, eh, románticamente suena muy bonito, pero luego también trae sus consecuencias, porque a lo mejor lo que tenemos que haber hecho más fríamente era, pues, a lo mejor más pequeño es más que más grande, hacerte más pequeño. O sea, había a lo mejor que cerrar plazas, cerrar unidades y hacerte más pequeño, pues luego cuesta trabajo. Hoy en día diría, si, si estuvieran en la pandemia hace 5 años, las decisiones que hubiéramos tomado serían diferentes. No hubiera hecho lo mismo. Nos resultó bien, pero hemos tenido muchas consecuencias. Nos ha costado mucho. Hoy, si volviéramos a vivir esa etapa, ¿qué volverías a hacer igual? ¿Qué volvería a ser igual? Bueno, pues no hubiera propuesto abrir ni en Europa ni en Estados Unidos. Este, Quedarnos aquí, juntarnos otra vez de familia, juntos y volver a empezar a arreglar todo lo que tenemos que arreglar. Y si había que cerrar negocios, pues cerrarlos. No importara que fuera el don capitán de mi papá que lo abrió, o que le tenemos mucho cariño, o sin importar que el otro que está perdiendo, pero pues está la gente ya trabajando. No, 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 hay que ser fríos. En los negocios llega un momento en el cual tienes que pensar con la cabeza, no con el corazón, y nosotros somos muy románticos. El ser un negocio familiar nos ha orillado a cometer muchos errores, muchos errores. Desde hace años hemos querido trabajar en ser mucho más corporativos, más institucionales. Estás en ese proceso, ¿no? Pues estamos desde hace años, pero sigue siendo. Ok, Yo decía, en vez de ser ya un negocio familiar, tiene que ser una familia empresaria, claro. una familia empresaria. Y pues no lo hemos logrado, no lo hemos logrado. Hoy en día concuerdo, sí, ya nos llegó el agua hasta arriba, ya aprendimos y ya tenemos que hacer ese cambio, porque ya el tamaño de compañía que hay, con 32 unidades, 35 lugares, el crecimiento que puede tener, lo que hay ya en juego, pues ya no puede estar dependiendo de decisiones familiares,
en la mesa a ver qué decidimos, qué hacemos. Claro. Y que ¿Cuántos colaboradores son sigue hoy? sucediendo así. Claro. Nada más que ahora en la mesa, nada más ya antes eran mis 3 hermanos, mi papá, y ahorita pues ya nada más volteo y pues es mi hermano Gabriel y yo, mi mamá ya tampoco, pues ya. Claro. Entonces no. ¿Cuántos colaboradores tienen hoy? Son como 2,400. Oscar. 2.400 familias viven Así ahí. es. Así es. Y para ustedes son muy importantes porque me constan. Claro. Y tú buscas ser anfitrión de ellos. Pues cuidarlos, enseñarlos, por supuesto. Ahora, también ya llega un momento en el cual ahí tienes que deshacerte de los malos colaboradores, porque hay muchos que no, que nada más como dice mi papá, hay muchos que tú vas en la bicicleta y hay unos que están atrás jalándote para que no avances. A esos hay que hacerlos a un lado. Pues ha sido un negocio muy exitoso. Sí, muy exitosos, estamos muy contentos, eh, pero también son tiempos ahorita de mucho más trabajo, de tomar decisiones, pero ya decisiones ya a través de un consejo, ya no puede ser decisiones familiares. Luego hay que escuchar al externo que te diga qué es lo que tienes que hacer, porque luego el enemigo número uno, lo que fue la fortaleza número uno del negocio en un principio, fue la familia. Si no hubiera estado la familia ahí, el negocio no hubiera existido, no hubiera sido exitoso. Pues llega un tiempo, yo creo que, bueno, hablo de este caso particular del nuestro, en el cual ya la familia ya es al revés, ya puede ser el mayor enemigo del negocio. O sea, al estar ahí, mi hermano Simón, Gabriel, yo ahí, somos los primeros enemigos del negocio y no permitimos que se tomen las decisiones correctas, porque seguimos románticos, familiares, cuidando, Si no son haciendo. neutros. No, entonces, Oye, esto es la ya, familia, pues ha llegado hasta los platillos, ¿no? Tenemos la telera Charles, pues tenemos sí, el claro, Lomo Simons. ¿Cómo nace eso? le vas poniendo el nombre. Pues bueno, lo más famoso, pues la salsa Simons, que fue la de mi papá, Ajá. y pues fue por pues, ponerle chipotle a la mayonesa y listo, ¿no? Yo ya ves chipotle con mayonesa por todos lados. Pues y lo inventó él, Sí, 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 así no empezó. existía. Igual que el taco de los tacos, que hoy en día el platillo más vendido en el grupo es el taco de camarón. Pero también empezó porque empezamos vendiendo tacos de langosta, aparte en Naucalpan, langosta, pues, ¿cuándo íbamos a vender langosta ahí? Pero teníamos un cliente que era importaba carnes. Y yo un día con el papá, le dijo: "Oye, traigo carnes, pero se me ocurrió traer 500 kilitos de langosta, colitas de langosta, pero nadie me las compra, ¿qué hacemos?". Mi papá dice: "Bueno, pues no sé, pero yo aquí en Naucalpan, aquí, o sea, aquí no va a vender langostas. Ahí le dejo un máster a ver qué hace". Mi papá nunca había ido a Rosarito, pero siempre había escuchado que el taco de Rosarito de langosta con frijoles y tus las colitas, ya tenía su salsa Saibos, chipotle, mayonesa, puso chipotle, mayonesa, la salsa Saibos, queso, la subió a la salamandra, la sacó, pues, tortilla de harina, sabía que tortilla de harina y salsita, frijoles que teníamos, puso la langosta, los frijoles, guacamole, ¿ah? Sacamos el taquito. ¿Y qué crees? Nos acabamos la media tonelada del cliente y todavía seguimos comprando, y hasta la fecha seguimos comprando mucha langosta. Ya después, la langosta se volvió muy cara, pues hay que meter el taco de camarón para que no sea tan, sea más accesible para la gente. Metimos el taco de camarón, y hoy en día es el plato más vendido, pero salió pues, gracias a ese cliente que llevó un día la langosta y por la creatividad de mi papá, que escuchó que en Baja California los tacos, ahí en Rosarito, se hacían de langosta con frijoles y salsa, ¿no? Que nuestro taco está muy lejos de ser un taco de Rosarito, no tiene Claro, nada que ver, claro, claro. pero salió de esa idea. A mí me dijeron, pues así los hizo. Yo cada que voy con amigos a comer, veo que muchos de ellos piden la sopa de ostión y por lo que veo ya es un sello de Fishers. Pues ¿Cómo nace? pues todas las sopas nacieron también de un accidente.
Llegó un día al Fisher Mexicas, teníamos 4 mesitas y era todo, el menú estaba como tipo fast food. Y llegó un cliente ahí medio descuidadón y me dice: "Oye, güero, una sopa de mariscos". Digo: "Bueno, yo no soy güero, pero por dentro, ¿verdad?". Y no hay sopas de mariscos, solo tenemos un consomé de camarón en un desechable de unicel. Le digo: "No, pues no hay". Eran como las 4:30. Dice: "No, no, yo estoy, cansadón, necesito unas chelas y una sopita". Ah, se va saliendo y mi papá me dice: "¿Qué pasó?". "No, pues, que era una sopa de mariscos, aquí no hay". Dice: "¿Cómo?". Lo regresó, lo metió, dijo: "Le voy a preparar una sopa. Si no le gusta, no me la pague". En la cocina no se ve una parrillita, no había nada. Y no había ni sartén, ni no había habían sartenes para hacer los guisaditos, pero no había nada. Había una cazuela de barro que había una señora que ayudaba para la limpieza, y ya llevaba su comida. Y la Tú dijo: "Préstame tu cazuelita", la subió a la lumbre, y me dice: "Pues échame vuelve a la vida sin catsup". Se lo preparé, se lo di, subió la cazuela, tenía lo que había. Tenía aceite, tenía ajo, tenía cebolla, tenía epazote y tenía chipotle. Fue lo que puso, aventó los mariscos, los sazonó, los preparó, su sal, su pimienta, su limoncito. Salió la sopa hirviendo y se la llevó y se la puso. Se la comió el cliente. La pagó, feliz. Ya, ahí quedó. A la semana regresan 4 bien vestidos, ya de traje, bien. Y ya no te dice güero. No, no, me Ah, dice uno: todavía. "Oye, güero". Y yo: "¿Sabes qué güero?". 4 sopas de mariscos. Le digo: "Aquí no hay sopas de mariscos". Yo imaginé también en la falta de experiencia, la falta de, y me dice: "¿Cómo no? Es el de allá adentro es tu papá, ¿verdad?". Dice: "Yo vine la semana pasada y me preparó una sopa". Y dije: "Ah, pues es el que venía todo Pero oye, viene sucio". bien vestido, ¿no? Ya venía bien vestido, con 4 abogados, con 3 abogados: "Oye, pa, ¿quieren 4 sopas?". Salió mi papá, será una por una, porque solo hay una cazuela. Entonces, ¿qué hicimos? Al día siguiente fuimos a comprar 6, no, 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 una docena, 6 cazuelas de barro a un mercado. Dejamos hasta el coche lejos para no pagar estacionamiento. Llevó 6 cazuelas y en una cartulina puso sopas de mariscos. Y empezaron a ir de a clientes a pedir sopas de mariscos, preparadas al momento en la cazuela de barro y como cada que la quisiera, como se hacía una por una, pero la quiero sin jaiba, yo la quiero sin chile, yo la quiero sin cebolla, sin ajo, y así empezó. Y luego, pues, salió la de camarón, y luego, pues, la de ostión, y así empezaron a Pues, salir. para mí, mi sopa preferida de Phillies es la de mariscos. Así salieron, pero por un accidente y por mi papá querer vender y no dejar ir un cliente. O sea, esa sopa representaba una sopa, no lo dejó ir. Y regresó y lo escuchamos. Quitamos ya el consomé del unicel y metimos sopas en cazuela y salían una por una en cazuela hirviendo. Que pues ya se dejaron venir todos los de tránsito, los comandantes y todos ellos, porque pues, es lo que comían, lo que les Claro. gustaba. Oye, y esto que sucedió, que al final es un legado de tu papá, y ha sucedido en alguna ocasión recientemente. O sea, por escuchar al cliente cambiar algo del negocio, poner. Sí, claro, por supuesto, todo el tiempo sucede. Todo el tiempo estamos escuchando y realmente haciendo los cambios que se necesiten al cliente. Ahorita hace unos par de años abrimos Luciné, un restaurante armenio ahí en Bosques, y lo más vendido, pues, es la kafta, que es un mezcla de carnes, de ribeye, de res, tal, y va a la parrilla, ¿no? Pero había tenemos muchos clientes de la comunidad judía. Oye, queremos una kafta kosher, una kafta kosher. Pues, ¿qué hicimos? Pues, haz una kafta kosher. Y compramos carne kosher y tenemos una kafta que es kosher para esa gente. Ok. Se la damos. O sea, no dijimos: "No, pues sí, por supuesto que sí". Pues escuchamos. Hay que hacer caso. Seguimos todavía escuchándolos. ¿Qué es para ti el éxito?
Hace muchos años les regalé, y todavía tienen en muchos Fishers, no sé si alguna vez prestas atención, les regalé una plantita. Y dice: "El éxito es como una planta, hay que regarla todos los días". Y tienen años con esa plantita y la tienen viva todavía, porque la han cuidado todos los días. El día que no la cuiden, pasa una semana, se muere la plantita y no hay quien reviva la planta. O sea, no hay poder humano que la pueda revivir. Entonces, para mí el éxito es como una planta. Tienes que cuidarla, tienes que cuidarlo todos los días. A la plantita hay que cuidarla, limpiarla, regarla, ponerla en el sol, meterla, que no se seque. Hay que cuidar a la planta. Eso es el éxito. Cuidarlo todos los días. Si no lo cuidas, se va perdiendo. Y cuando se apague o se muere esa plantita, ya no lo revives. Y este éxito que hoy en día nosotros tenemos se debe a una sola persona, que se llama cliente. Eres exitoso porque hay un reconocimiento de alguien. El cliente nos reconoce y eso nos hace exitosos. Si no hubiera un reconocimiento por parte del cliente, no seríamos exitosos. No somos exitosos por lo que hacemos, ¿eh? Somos exitosos porque el cliente reconoce ese sacrificio, eso que hacemos, lo reconoce y le gusta. Entonces, eso nos convierte en exitosos. Uno no puede pensar que uno es exitoso por lo que hace, porque estoy haciendo. No, no, no. Al final hay que es exitoso porque al que le llega, lo acepta, lo entiende y él es el quien decide si eso es exitoso o no. Hablemos de un teléfono, de cualquier invento, cualquier cosa. Qué buena idea, pero si al final del camino el consumidor no lo entiende, no lo acepta, tu producto no será exitoso nunca. Claro, claro. Oye, y en este éxito del que estamos hablando, ¿cuál ha sido tu momento más complicado, el que te has enfrentado? Porque pues digo, para tener éxito pues, tienes que fracasar, tienes que caerte. ¿Cuál ha sido el principal por el que has pasado? Pues es que son muchos y son todos los días. Es todo el tiempo, no te puedo decir uno como tal, que errores he cometido muchísimos. Aciertos tenemos, pero errores también muchos. Pero vas aprendiendo de ellos. Pero ¿cuál ha sido el mayor acierto, el mayor error? Pues no sé, a lo mejor como errores, luego no escuchar a quien tienes que escuchar. Y luego a uno le entra la soberbia y es pues se hace como yo digo y de esta forma. Pero llega un momento en el cual tienes que entender que no todo es como tú crees. Como te platico ahorita del tema de la familia, que es un negocio familiar, pues no, ya hay que escuchar a los demás, hay que tener un consejo con mentes más abiertas que saben de otras cosas que nosotros no conocemos, no sabemos. Yo soy bueno para atender, para ser anfitrión, para cocinar, para la operación, para servir. Para eso soy muy bueno. Eso es lo que tengo yo en la sangre. A eso vine yo a este mundo. Pero hay otras cosas que no me gustan, no soy tan bueno. Necesito rodearme de personas que lo sepan hacer. Y alguien que los dirija. A la operación o al servicio o a la cocina, pues es así. Yo me la he hecho sola. Nadie me dirige. Bueno, siempre es bueno las ideas y la juventud y lo que te trae y las nuevas opciones, las novedades. Pero lo que es bueno para administrar, para las finanzas, para el recurso humano, pues que lo haga. Yo no puedo andar dirigiendo, ni nosotros podemos andar dirigiendo a todas las áreas, porque no somos buenos para todo. Claro, claro. Somos buenos para lo que nacimos, y nacimos atendiendo a clientes en un negocio familiar, cocinando y atendiendo. Para eso somos buenos. Sí, Para ser anfitriones, para eso somos buenos. No somos buenos para dirigir un corporativo enorme, no hemos sido buenos para ello. Entonces, ese ha sido un error el cual estamos pagando ahorita. No, en su momento no habernos rodeado de quien llegara, con quien juntarnos, con quien asociarnos para poder lograr ese cambio. O sea, Cada han quien da lo aprendido suyo. a ser humildes. Claro,
tenemos, en momentos se pierde la humildad, pero creo que lo que nos ha ayudado es que en mayor número hemos sido humildes. O sea, el perderla, pierdes piso, pierdes todo, te desconectas del cliente, te desconectas de todo. Yo hoy en día sigo en las mesas y sirvo, atiendo, cocino, barro, lo que tengas que hacer, que sí me gusta, es el ejemplo, no lo hago porque me nace. La humildad no la puedes perder, que cuando la pierdes ya te vuelves soberbio, te vuelves ya, dices yo ya soy un fregón y pues no, ahí te equivocas. Oye, a los que nos están viendo o escuchando, si alguien quisiera tener un negocio como el que tú has logrado tener, ¿qué recomendarías? Además, esté empezando de cero. O sea, una persona que quiere un negocio como el tuyo, pero está empezando de cero. Yo creo que para cualquier negocio, lo que les digo, lo más importante, y voy a contestar estudiando, que de ahí viene, no es nada más lo que quieras hacer. Pues, se vale mucho. Yo quiero hacer esto y tengo esta idea y la voy a hacer, quiero. Pero viene la otra palabra que viene junta con pegado. ¿Soy bueno? Hay mucha diferencia entre querer hacerlo a ser bueno. Yo quiero, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser contador, pero soy bueno, tengo las habilidades para poderlo hacer. Entonces, yo creo que no entienden. Entonces, primero, sí decir qué quieres hacer, pero hay que entender que seas bueno. Yo sí soy bueno para lo que hago. Yo sí lo puedo decir. Sé lo que quiero hacer y soy bueno para atender, soy bueno para servir, soy bueno para crear, para la cocina, para andar inventando cosas. Soy bueno y por eso me dedico a ello. Y me consta además. Pero si yo quisiera tener un restaurante y no soy bueno para la cocina y quiero contratar a un chef y no soy bueno para el servicio, quiero contratar a un gerente de servicio, un capitán, pues ya estoy empezando mal. Por más que quiera, pero si no soy bueno y no se me da, no voy a poder. Quiero tener el mejor despacho contable de México. Sí, qué bueno, y estudié contabilidad y me costó un chorro de trabajo porque mi abuelo fue contador. Pero si yo no soy bueno para los números, pues no voy a poder. Quiero ser el mejor. Tienes que ser bueno. Es la parte que luego a todo mundo se le olvida. Sean buenos, porque una cosa es ser y otra cosa es creer que eres bueno. Porque hoy en día hay un montón de gente que estudia gastronomía y todo el mundo es chef, y yo soy chef, y yo soy chef. No tienen la menor idea de lo que es ser chef. Chef no es estudiar una carrera, chef es dirigir una cocina, meterse a los trancazos, es otra cosa. Pero si fueran tan buenos, pues estaríamos llenos de restaurantes por todos lados. Entonces, si pues, hay tanto chef y mi hijo estudió chef, el Cordon Bleu, ¿y por qué no tiene nada? ¿Por qué no tiene un negocio? ¿Por qué no ha podido? Yo agregaría lo No que basta estudiar, hay que ser bueno para ello, es por un lado. Y la segunda, si vas a emprender un negocio, hay que saber con quién te rodeas. Eso es básico. Aunque ya quiero hacer esto, soy bueno. O lo tengo que saberme rodear de la gente indicada para ello. En mi caso, nosotros nos rodeamos de la gente indicada, mis hermanos, mi papá y mi mamá, y lo trajimos a mi prima, a Nina, ¿no? La gente indicada. Si no tuviéramos esa fuerza para poder crecer, no hubiéramos crecido. Rodearte de los indicados. Y luego la gente, las personas no se rodean de quien deben de rodearse. Claro. Y yo agregaría que aparte de que sean buenos, que sean gente que les apasione lo que hacen. Bueno, eso viene, está implícito. Si eres bueno, pues es porque te apasiona. Si soy bueno para el fútbol, es que estuve jugando fútbol porque me apasiona el fútbol. Porque soy bueno, claro que te tiene que apasionar. A mí, si ya no me apasionara lo que hago, pues no podría haber sido ni bueno. Estoy empezando de ahí. Yo entiendo que yo vine a este mundo, es importante que cada quien defina a qué vino, a qué viene en este mundo. Su No misión de vienes vida. a perder el tiempo. Hay que encontrarla, no unos más tarde que temprano, pero hay que encontrar a qué viniste.
Yo sé que vine a este mundo a atender, a servir, a cocinar. A eso vine. Y a eso me dedico. A eso vine. No vine a otra cosa. No vine a otra cosa. Oye, ¿y qué le dirías a los que nos están viendo, a aquel que siente que su sueño no lo va a lograr o que no se va a materializar? Claro que lo puede lograr, pero siempre y cuando hay que ser sensatos y entender cuál es tu sueño. Hay que saber. Y repito, si eres bueno para el sueño que tienes en mente, por supuesto, y eres tenaz, eres constante, que aquí la palabra más importante es la constancia. Tienes que ser constante todo el tiempo y no dejarte eh, hacer chico por los errores que cometas. Claro que lo puedes lograr, pero hay que saber que hay pues, un camino largo. O sea, el camino al éxito para poder llegar a ese sueño no es tomar un elevador, ¿eh? Hay que subir las 100 escaleras los 100 escalones que hay que subir en una escalera. No hay un camino corto de, pues me voy por acá y no, no, no. Hay que caminarle y hay que equivocarse. Si están dispuestos a ello, pues por supuesto que sí. Nosotros nos equivocamos muchas veces y como todos los que han sido exitosos en el mundo se han equivocado, pero ahí están dándole, No puedes dejar dándole, el dando. sueño. Si es un Pues sueño, no vamos, lo Andy. dejes. Edison, del foco, no sé, pues creo que fueron 1000 focos o no sé cuántos echó. Si al 999 hubiera dicho, ya no, tiro la toalla, ¿qué hubiera pasado? Entonces, no puedes darte por vencido. Y no hay un camino corto, o sea, no hay un elevador de lo agarro y llego a mi sueño, no. Escaleras, escalón, uno por uno, y cada uno tiene un aprendizaje para poder llegar. Entonces, sí es una combinación de lo que estamos platicando, Oscar, de todo eso. O claro que se puede. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿te gustaría decir algo a nuestros pacientes, a nuestros... Pues claro, lo que hemos estado platicando aquí muy a gusto con Oscar y que me encanta porque también reflexiono sobre mi vida, sobre lo que me ha pasado, sobre los errores que he cometido, sobre lo que tengo que hacer. Pero yo creo que la conclusión es sencilla. Como dice Oscar, ustedes, todos los que están empezando o no están empezando o quieren volver a empezar, la fórmula es muy fácil. Apasionarse por lo que saben hacer, por lo que les gusta hacer y que sean buenos. Rodearse de la gente indicada y entender que es un camino largo y son muchos escalones. No se pueden brincar, no hay caminos cortos para lograr el éxito. Hay que esperarse y el fruto de las cosas van a llegar en su momento. A mi papá nos decía muchas veces, no nos preocupemos por el dinero va a llegar solo, el éxito va a llegar solo, hay que dedicarse a trabajar y las cosas van a llegar en su momento. Y también otra, creo que luego también nos somos mucho de compararnos con los demás, por qué al otro le va bien y a mí no me va bien, por qué el otro pudo y yo no pude. Hay que ocuparnos y pensar en uno, no en lo que el otro está haciendo. Porque cuando nos contaminamos y perdemos tiempo y nos desgastamos mentalmente en andar pensando en lo que el otro hizo o en querer copiar lo que el otro hizo. Hay que ser auténticos. Y como experiencia también, cuando empezamos en el Fishes chiquito, mi papá todos los días se dedicaba a andar quejándose, porque tenemos un coctelero enfrente en la calle en una bicicleta que vendía cócteles, vendía 150 cócteles al día. Nosotros vendíamos 10, 12. Y todos los días estaba preocupado contándole los cócteles para ver cuántos cócteles vendía. Ay, mira, hijo, ya fue por más camarón, ya fue por... Estaba preocupado por él en vez de preocuparse por su negocio. Claro. Hasta que un día dijo, a la fregada el coctelero de la bicicleta ahí enfrente. Me olvido de él. Me voy a ocupar de lo mío y de mis clientes, de lo mío, de lo que tengo yo aquí. Entonces también es un factor de que luego no nos permite el andarnos comparando o viendo o queriendo copiar. Porque también dijimos, un día dijo, el primer cliente que tuvimos, que yo le atendí, un vuelo en la vida, que dije, ¿cómo está? Y me dice, está bueno, pero están mejor los de ahí enfrente. Salió, dijimos, oye, ¿y si los hacemos como la allá enfrente?
Pues no, porque no estaban muy buenos, son los nuestros. Hay que creer en lo tuyo y no copiar. Si hubiéramos copiado como les hacía, pues no seríamos lo que somos hoy en día. Seguimos con lo nuestro, haciendo los nuestros. Bueno, ya después me di cuenta que el que entró era el mejor cliente del coctelero de allá enfrente, era un taxista, pues, evidentemente, ¿no? Y hoy te copian mucho a ti. Pero por supuesto que nos copian, pero estas copias ya son copias. Tenemos que ser auténticos, auténticos. Pero cualquiera que quiera emprender algo, ser auténtico, no copiar. Y pues un resumen de lo que dije ahorita. Y ¿Sabes? no hay gran pelea. aprendizaje en platicar contigo. Placer. Te agradecemos que nos compartas todos estos momentos, historias, anécdotas, experiencias, porque seguramente a nuestros amigos les va a interesar hacer algo parecido. Entonces te lo agradecemos y Muchas gracias a nuevamente ti. por acá estamos presentes. Muchas gracias. Te invito a que te suscribas a nuestras redes si quieres estar enterado de los próximos episodios. Y recuerda que tú puedes ser él.